Muy buenas noches, miembros de la familia. Estamos teniendo el privilegio de exponernos a la información divina, que en este caso tiene que ver con Isaías. Pero para que este contenido tenga impacto, asegurémonos que estamos en comunión con Dios. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que tenemos de estar en este combate, avanzando y apropiándonos de los recursos para funcionar como lo que somos para Dios. Te pedimos que lo que vayamos a estar observando de la nación cliente, del pivote, de la expresión de la voluntad positiva, venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y Isaías 60 es una presentación de celebración. Ahora, esta celebración es el producto de que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y se inicia el programa para cada miembro del género humano. Para que en ese programa entendamos cuál es el propósito para el que estamos vivos. Por eso es tan importante estar en la plenitud del Espíritu para estar celebrando. Y aquí se está refiriendo a la primera nación cliente, que es la nación de Israel, una vez que llega al milenio. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Y todas son oportunidades para orientarnos al programa divino. Pero sobre ti, Israel, amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz. Esto va a ser un evento de celebración. Y los reyes al resplandor de tu amanecer, aquellos que estaban siendo perseguidos, un día vienen a formar la nación de naciones. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen y vienen a ti. Y todo esto era comunicado para que los que estuvieran escuchando de la comunicación de la palabra de Dios. Proclamada por Isaías. Saborearan esta celebración. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, de todos lados. Y la celebración va a estar determinada por el crecimiento espiritual de cada uno de aquellos que estén en el milenio. Y entonces, y acudirán las naciones a tu luz. A tu luz. Tus hijos, entonces, vendrán de lejos. Y tus hijas serán llevadas en brazos para la celebración. Y toda esta celebración es el producto del programa divino. Y nosotros podemos estar todos los días celebrando a consecuencia de tener el programa divino palpitando. Y para que palpite, tuvimos que haber nacido de nuevo, estar en la plenitud del Espíritu y estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Si no, lo único que vamos a andar haciendo es
lamiéndonos las heridas y buscando la felicidad. Entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá, y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia de la prosperidad del mar. Cuando se utilizaba el concepto del mar, era la prosperidad del mar. Las riquezas de las naciones vendrán a ti. Y esto es impactante cuando vemos la historia de la continua dispersión y la miseria de los judíos. Porque vendrá entonces sobre ti la abundancia del mar. Una multitud de camellos te cubrirá, una expresión de prosperidad. Camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán. Todos los de Sabá vendrán. Y esto ya lo hemos estado viendo, pero es extraordinario. Están saboreando esta celebración. Y entonces, pero ya hemos visto que en el programa divino hay 4 civilizaciones. La civilización prediluviana, la civilización postdiluviana y la civilización del milenio, ¿okay? La cual no tiene fin, perdón, del milenio, y la última civilización es la civilización de la vida eterna. Es una civilización que empieza con creyentes y continúa sin fin con nacidos de nuevo, los creyentes. Y eso nos lleva a donde nos quedamos, que es nuestra página 23. Bueno, toda la información divina es para que continuamente, en medio del combate, en medio del ataque, utilicemos los recursos divinos y regresemos. Para salir de aquí, habiendo alcanzado la madurez espiritual, en donde su expresión es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso requiere, obviamente, recursos sobrenaturales. Y los recursos sobrenaturales se encuentran a través de todas estas presentaciones de la palabra de Dios, en donde hay un impacto histórico. El impacto histórico, cada uno de nosotros viene a establecerlo en nuestras propias vidas. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra comunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu ni por palabra, por ninguna expresión. Segunda Tesalonicenses 2:3. Que nadie los engañe en ninguna manera. Porque lo que va a suceder en el momento exacto y preciso. De acuerdo con un programa diseñado desde antes de la creación del universo. Por eso es que nos dice, no te preocupes por nada. En lugar de preocuparte, coloca tu petición ante la Suprema Corte. Y si no lo hacemos, estamos funcionando en las condiciones de la caída. Y las condiciones de la caída nos llevan a el desastre del engaño, el engaño y la maldad, que es el punto de vista cósmico. Y el punto de vista cósmico nos visita todos los días y lo podemos estar abrazando todo el día o una parte del día.
pero nadie va a tener todo el día en la plenitud del Espíritu. Por esto, 2 Tesalonicenses 2:11, por esto Dios enviará un continuo poder para que nosotros, poderes engañosos, va a darnos pruebas para que nosotros continuemos tomando decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos van a determinar la vida que nosotros vivimos como individuos, como familias, como entidades locales, como naciones. Y eso fue lo que nos llevó a estudiar el evento de la nación cliente. La nación cliente es donde hay un pivote de nacidos de nuevo, expresando todos los días en diferentes formas el punto de vista divino que hayan metabolizado. Y por eso en una nación cliente va a haber todos estos individuos que están inhalando y exhalando la palabra de Dios, aunque va a haber puntos del día en que van a estar funcionando en las condiciones de la caída. Porque estamos en medio de un combate y en medio del combate es que tenemos que estar orientados a lo que nos presenta. Existen diferentes fases de la historia y estamos en la fase de la historia de la nación cliente. Lucas 21:20. Pero cuando vean a Jerusalén, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, entonces reconozcan o sepan que su destrucción está cerca. Y sin embargo, si hemos estado inhalando y exhalando el punto de vista divino, lo vamos a ver como un evento dramático, pero interesante y parte del programa. Y ese es uno de los puntos importantes para orientarnos en lo que se refiere a la palabra de Dios. Todo está visto y programado desde antes de la creación del universo y por lo tanto, entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más vamos a saborear cada día en nuestra existencia. ¿Sí? Porque hay diferentes días. Y lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Por eso dice, porque estos son días de venganza, pero este concepto de venganza, como lo vimos en la sesión anterior, es la justicia de Dios en función. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, y ya fue ejecutado cuando Cristo pagó por todos los pecados y gritó Tetelestai. Ese es el primer momento de celebración. El primer momento de celebración. Lucas 21:24. Y traerán filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, en el año 70. Jesucristo está advirtiendo a los judíos a través de la palabra de Dios de la eliminación de Judea como nación cliente. Y va a haber todo tipo de adversidad y de destrucción. Los nacidos de nuevo maduros debemos saber a través de la percepción de la palabra de Dios que Judea fue destruida y los nacidos de nuevo de ese momento tuvieron la oportunidad a través de la palabra de Dios que haya sido metabolizada para orientarse que era parte del programa divino y ya se les había anunciado. Eventos históricos. Nada sucede que no sea producido o permitido por Dios. Y por eso el evento del proseujo y de la oración, entre más entendemos el programa divino, más vamos a gozar nuestra conversación con Dios. Entonces, hay tiempos
únicos en lo que se refiere a los tiempos de los gentiles, que es una vez que Israel deja de funcionar y empieza la fase de los gentiles. Y los tiempos de los gentiles se refiere al hecho de que desde el año 70 hasta el arrebatamiento, la tribulación y la segunda venida de Cristo, solo naciones gentiles serán naciones clientes de Dios. Aunque en el milenio tenemos la nación cliente de Israel en su celebración, en su máxima celebración. Las naciones cliente gentiles deben tener un número máximo. Aquí está, al estar observando la historia, vamos a ver una serie de naciones que alcanzan niveles de prosperidad, niveles de establecimiento. Y al analizarlos, vamos a ver que estaban funcionando dentro del programa divino. La nación gentil cliente se caracteriza por ser prosemita. Punto importante. A consecuencia de que habiendo tenido un pivote de nacidos de nuevo, tienen respeto por el judío, por lo que representa. Ninguna nación gentil puede ser una nación cliente para Dios sin proveer un asilo para los judíos durante los tiempos de los gentiles, que es donde vivimos en esta fase de la historia. Y el antisemitismo, que ahorita se está practicando, se ha estado practicando y se va a continuar practicando. El antisemitismo es precisamente esa expresión de la decadencia, por su antisemitismo. Durante la tribulación, entonces, habrá una nación judía, pero no será una nación cliente. Habrá un gran impulso evangelístico de 144,000, como observamos, pero la repetición es esencial para que nos continúe quedando grabado. 144,000 judíos y el regreso de Moisés y Elías. Ahora, cuando ocurre el arrebatamiento, no habrá una nación judía, porque no será una nación judía cliente y ya. Habrá un gran impulso evangelístico de 144,000 judíos, pero ya la nación judía no existe como nación cliente. Y el regreso de Moisés y Elías. Entonces, cuando ocurre el arrebatamiento, no habrá pivote, o sea, no habrá esa continua expresión de la palabra de Dios, porque un pivote es para que fluya. Normalmente es para que fluya un líquido, pero el concepto de pivote aquí es utilizado para el pivote donde fluye la palabra de Dios, lo más valioso que existe en el universo. El pivote es el que va a estar estableciendo. Pero cuando sucede el arrebatamiento no hay pivote, ni hay nación cliente. Es por eso, por lo que los ángeles, Moisés y Elías, además de los 144,000 judíos, son utilizados por Dios durante la tribulación para la evangelización del mundo. Romanos 11:25, en lo que se refiere a
la plenitud de los gentiles. Estamos en la fase de los gentiles. Los judíos todavía están en un proceso de persecución. El antisemitismo es una expresión de la caída. Romanos 11:25, en lo que se refiere a la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoren esta comunicación doctrinal, para que no sean presuntuosos, o sea, sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de las naciones gentiles. Y ahí está el milenio. La palabra traducida naciones gentiles es la palabra griega ethnos. Y ethnos, esta palabra significa gentiles y naciones gentiles. La medida completa de las naciones gentiles son todas las naciones clientes gentiles desde la caída de Israel en el año 70 hasta el final de la era de la eclesía, cuando sucede el arrebatamiento. Y estamos en la era de la eclesía, que es la era de la reunión de los miembros de la familia real. Una vez que Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre, se inició la formación de las naciones clientes gentiles, y la medida completa de las naciones gentiles entonces se refiere a los tiempos de los gentiles, con una ligera diferencia. Los tiempos de los gentiles va desde el año 70 hasta la segunda venida, porque Israel ya dejó de funcionar, por eso se le llama la fase o los tiempos de los gentiles. Y esto para que entre en nuestra biblioteca. La diferencia es la tribulación, durante la cual no hay nación cliente gentil. Israel todavía no ha sido restaurado como nación cliente. El punto 11 de nuestra categorización, la gloria que se desvanece de la ley mosaica. Es una presentación de Éxodo 34. Moisés hizo un gesto de profeta en relación con Israel como pueblo del pacto de Dios. Este gesto fue clasificado como la doctrina o la categorización de la gloria que se desvanece en contraste a la vida espiritual de la era de la eclesía, la cual puede ser clasificada como la categorización o la doctrina de la gloria que no se desvanece. Éxodo 34, 29 a 35. ¿Qué dice? Ahora vino a suceder que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, y lo estamos viendo. Esto es lo maravilloso, lo extraordinario de la película continua que es presentada por Dios a través de su palabra. Y al descender del monte, Moisés no sabía, y esto ya lo vimos, que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con él. Éxodo 34:30. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor
de acercarse a él. Y todo esto es presentado y lo podemos ver. Tuvieron temor de acercarse. ¿Ya lo viste? Éxodo 34, 31. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él y Moisés les habló. Éxodo 34, 32 continuó. Y después se acercaron todos los hijos de Israel y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, él puso un velo sobre su rostro. Éxodo 64, 34. Ahora, siempre que Moisés iba a estar cara a cara con el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y siempre que él salía para hablar a los hijos de Israel, lo que el Señor le había ordenado. Éxodo 34, 35. Los hijos de Israel veían, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Cualquier cosa que los distrajera, él los protegía. Moisés se puso el velo después de hablar la palabra de Dios al pueblo para que Israel no pudiera ver la gloria que se desvanecía de la ley mosaica. Moisés entendió que Israel debía escuchar el mensaje, no asociar el mensaje con el hecho de que la ley mosaica es un sistema de gloria que se desvanece. La ley mosaica es para una serie de estándares. Entonces, Moisés entendió que Israel debía escuchar el mensaje y no asociar el mensaje con el hecho de que la ley mosaica es un sistema de gloria que se desvanece. Y la ley mosaica es para entender el programa divino y para funcionar dentro de una serie de normas y estándares. Y aquellos que respondieran venían a ser el pivote en sus personas, el pivote en sus familias, el pivote en sus naciones. O sea, el flujo. No existe flujo más valioso y más costoso que el flujo de la palabra de Dios. Y tan pronto como Moisés entraba al tabernáculo, él se quitaba el velo y lo mantenía quitado hasta que terminaba de escuchar al Señor y de hablarle al pueblo de Israel. El gesto profético de Moisés provee el marco histórico y la interpretación de la gloria que no se desvanece. La ley mosaica se desvanece. La gloria que no se desvanece de la vida espiritual única de esta dispensación de la era de la iglesia. Si la vida espiritual es rechazada, y todos vamos a tener puntos del día donde vamos a estar funcionando en las condiciones de las tinieblas y la caída, o todo el día. Y si la vida espiritual es rechazada, y ya sabemos que la vida espiritual está establecida por la plenitud del Espíritu, y para que haya la plenitud del Espíritu tuvimos que haber nacido de nuevo, y continúa el evento de las decisiones.
Las decisiones que nosotros tomamos determinan la vida que nosotros vivimos. Y si la vida espiritual es rechazada, hay un velo sobre el alma llamado tejido cicatrizal. Y entre más vivimos con ese velo, más tejido cicatrizal vamos a tener. Y de ahí vamos a inventar y a diseñar una serie de programas para ganar la aprobación de Dios. Aquí no estamos para ganar la aprobación de Dios. Y la religión, las religiones, son sistemas para ganar la aprobación de Dios a consecuencia de los velos. Porque en la vida espiritual no hay la búsqueda de aprobación de Dios. En la vida espiritual es una relación íntima con Dios, en donde hay el hambre para exponernos a la palabra de Dios. Y ahí viene el concepto del proseuchomai, en donde conversamos con nuestro Padre y nuestra conversación va a estar determinada por nuestro crecimiento espiritual. Y si no estamos en ese crecimiento espiritual, vamos a estar desarrollando ese tejido cicatrizal. Por lo cual es importante orientarnos al concepto del velo. Cuando Moisés bajó el velo sobre su rostro, cuando él bajó el velo sobre su rostro, los judíos bajaron un velo sobre sus corazones. La frase, su pensamiento fue endurecido, significa que rechazaron su enseñanza y desarrollaron tejido cicatrizal en el alma cada 24 horas, todo para estar inhalando y o exhalando el punto de vista divino. Porque podemos estar en la prisión o en el desierto o en el camello, en una serie de lugares, y no tenemos nuestra Biblia, nuestro teléfono, nuestra grabadora, pero tenemos el punto de vista divino inhalado en nuestro marco de referencia, centro de memoria, centro de categorías, para estar exhalando en la plenitud del Espíritu. El concepto de la vida espiritual es lo que tiene que ver con el velo. La frase, su pensamiento fue endurecido, significa que rechazaron su enseñanza y desarrollaron el tejido cicatrizal en el alma. Y cualquier miembro de la familia real, no importa su crecimiento espiritual, si está funcionando en una actitud y en un programa de rechazo de la palabra de Dios, lo único que está haciendo es endureciendo su corazón a través de estar manufacturando ese tejido. Y en la medida que nosotros descuidamos el punto de vista divino, nosotros estamos diciendo, pues yo en realidad no necesito esto. Okay. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque estamos en la oscuridad. Si nosotros pensamos que el aprendizaje del mundo es más importante que la palabra de Dios, nosotros somos unos individuos confundidos y presuntuosos, donde vamos a estar buscando la aprobación personal y de otros. Lo mismo que le sucedió a los judíos en su nación, que tuvo las características de nación cliente, lo mismo que le sucedió a los judíos en su nación cliente, les está sucediendo a los nacidos de nuevo en las diferentes naciones, como en los Estados Unidos o como en otras naciones que están funcionando en el programa divino. No podría haber naciones cliente gentiles si no está
la identificación del espíritu. La identificación del espíritu es el producto de la victoria del Tetelestai. Todo el tiempo tenemos que ir acordándonos de ese Tetelestai. Todo está consumado. Y si estamos miserables es porque no estamos apropiándonos de todo lo que está consumado. Y para apropiarnos, lo único que se requiere es acudir al tribunal y citar nuestro pecado. Ahí es donde marcamos 1:1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Y eso nos lleva a entender más y más la historia. El concepto de nación cliente tiene que ver con ¿qué? Con el pivote. Y el pivote tiene que ver con el flujo del punto de vista divino en diferentes lugares. No importa el lugar, y no importa si el sexo de la persona, o su color, o su condición económica o social. Aquí lo importante es el alma. Somos el alma. No podía haber naciones cliente, entonces, sino hasta la identificación del espíritu, para que cualquier judío nacido de nuevo pudiera ser parte de la nación cliente, que no era Israel. La medida completa de los gentiles no excluye al judío en lo absoluto. El judío debe de orientarse a la nación cliente gentil, si está orientado a la palabra de Dios. Podrá tener un sentido de orgullo por sus antepasados, pero sus antepasados. Aquí lo importante es cada minuto de cada minuto y dónde vivimos, no cuánto tenemos, dónde vivimos. Y si dónde vivimos es en la plenitud del Espíritu. Porque si no estamos viviendo en la plenitud del Espíritu, estamos viviendo en la plenitud de la caída. Y nosotros tenemos una vida espiritual que tiene una gloria que no se desvanece. Y podemos andar preocupados y con miedo y con culpa, y la gloria no se desvanece. La vida espiritual está siempre disponible para ser apropiada. Y lo único que se requiere es estar funcionando sin pecado y confeso. Si Dios disciplina severamente a los judíos que tuvieron una vida espiritual con gloria desvanecedora, ¿qué hará a nosotros si rechazamos una vida espiritual con gloria que no se desvanece? Hablando de la gloria que no se desvanece, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu. Nosotros estamos cara a cara con el Señor cuando escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios, contenida en el canon del Nuevo Testamento. El rostro descubierto pertenece al nacido de nuevo positivo, que es consistente en la función de las 4 mecánicas espirituales. Y las 4 mecánicas espirituales tienen que ver con la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Y cada día que estamos viviendo dentro de esa mecánica, pues estamos liberando el tiempo. De otra forma, pues nos van a estar determinando las circunstancias y nuestra naturaleza de la caída. Podemos estar en las circunstancias más extraordinarias y más lujosas y más sabrosas y estar en las condiciones de la caída, tirando nuestro tiempo a la basura y endureciendo nuestro corazón.
Y por eso tenemos a don Santiago, que vimos también, Santiago 1:23. Porque si alguno es un oidor de la palabra y no un hacedor, este es igual al hombre que mira su cara natural en un espejo. Santiago 1:24. Se mira a sí mismo y se marcha. Y enseguida olvida la imagen de su persona, qué clase de persona era en relación a su vida espiritual. Santiago 1:25. Pero el que mira con atención a la perfecta norma, la perfecta ley de la libertad, ha perseverado en ella, habiendo venido a ser, perdón, no habiendo, ya, no me chocó, no habiendo venido a ser oidor olvidadizo, sino un hacedor efectivo. Porque de repente nos vamos a resbalar y ese es el momento de que acudimos, citamos nuestro pecado y regresamos a la pista para estar inhalando el punto de vista divino y tener máxima doctrina circulando en nuestro flujo del estado de conciencia. Y el hombre feliz es el que hace esto. De otra forma, nuestra felicidad va a estar determinada por dónde vivimos o cuánto tenemos o con quién vivimos o una serie de circunstancias. Y por eso tenemos una serie de ilustraciones, como nuestro hermano don Pablo, que está en la prisión y envía un mensaje a su congregación y Dios la registra para nosotros también, que dice, quiero que compartan mi felicidad. Siempre me río porque pienso que algunos que la escucharon dicen, ¿felicidad? Sí, felicidad. Felicidad, una felicidad en el alma. Aunque todos vamos a estar determinados durante puntos del día por las circunstancias. Y hay una serie de reflexiones. Y hay otra reflexión que se ve en el espejo de la comunicación de la palabra de Dios. El reflejo de la humanidad de Cristo en la unión hipostática. La gloria del Señor. La gloria que no se desvanece en medio de la adversidad, porque en su humanidad creció sabiendo que eventualmente iba a llegar a la cruz a pagar por todos los pecados del género humano. Nosotros tenemos la oportunidad de tener un espejo en el alma. Y vernos en el espejo de la palabra de Dios. Y el espejo de la palabra de Dios tiene que ver con la palabra de Dios metabolizada. La palabra de Dios metabolizada. Nosotros tenemos la oportunidad de tener el alma descubierta con toda su gloria y convertirnos en un miembro del pivote de nacidos de nuevo maduros en nuestra nación cliente y así participar en la preservación de la nación cliente. Ahora, todos estos conceptos son, no tengo palabras, son extraordinarios, pero todo establecido por un plan de Dios, donde Dios Padre no escatimonia en su propio Hijo, Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios, Dios Espíritu Santo lo fortaleció. El mismo Espíritu Santo que fortaleció a la humanidad de Dios Hijo, es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos para
que seamos fortalecidos. Y ese fortalecimiento empieza con el apetito por la palabra de Dios cuando citamos nuestro pecado. La humanidad no posee el poder para perpetuar o garantizar la prosperidad o la paz en la tierra. Siempre habrá guerras y rumores de guerras hasta que Jesucristo regrese. Mateo 24, 6 y 7. Aquí está declarado todo en el noticiero divino. Mateo 24, 6. Ustedes estarán oyendo de guerras y rumores de guerras. Concéntrense de no andar con miedo, porque esas cosas deben de tomar lugar. Pero todavía no es el fin, porque el fin va a ser Armagedón. Porque se levantará nación contra nación y y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Lo cual es una información muy objetiva y muy práctica para que cuando suceda un evento sepamos que es un evento producido por Dios o permitido por Dios con el propósito divino para los miembros del género humano, para que unos se orienten y busquen a Dios y otros tengan la oportunidad de expresar el punto de vista divino que hayan metabolizado. Por lo tanto, ten cuidado de políticos que rechazan y disminuyen el ejército, porque el ejército es parte del programa divino. Ezequiel 13:10. Porque han engañado a mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz, paz. Cuando alguien edifica un muro, ellos lo cubren con cal, como lo hemos visto en la presentación de Isaías 60. Diles pues a los que lo recubren con cal que el muro caerá, vendrá una lluvia torrencial y ustedes, piedras de granizo, caerán y se desencadenará un viento huracanado. Y cuando viene una adversidad, nosotros estamos aquí para estar en absoluto descanso. Aunque no hay nadie que no peque. Pero por eso, entre más punto de vista divino tenemos metabolizado, si es que tuvimos miedo, en ese momento citamos nuestro pecado y aplicamos el punto de vista divino y recordamos precisamente el punto de vista divino que haya sido metabolizado. ¿Qué es lo que estamos metabolizando? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Porque el Espíritu Santo es quien lo metaboliza. Y con eso continuamos en nuestra próxima sesión. Gracias Dios Padre por el privilegio de estar expuestos a toda la información que tiene que ver con la celebración. Te pedimos que toda esta información venga a ser metabolizada para que tengamos la oportunidad de aplicarla. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo.